Bienvenidos a Muscaria. ¿Qué dice la humanidad? Mi nombre es Juan Diego Mejía, me encuentro ya saben, Juan Manuel Valencia, un crack de la publicidad, recién graduado, un aplauso para el muchacho. Acá tenemos a un parcerito que tengo el honor de conocer hace bastante tiempo. De día es psicólogo, estrella fitness, de noche es playboy, guitarrista, todo lo que ustedes quieran. Ya saben, saben toda la gestión. Bueno, parce, ¿qué? Contanos un poco de vos. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Santiago González, psicólogo. Parceros, ¿cómo van? Y nada, venimos aquí a hablar de salud mental, de publicidad, de biología, de lo que vaya saliendo. Listo. Ojalá se entretengan y nos sigan el rollo. Lo que tenga preguntas, lo que sea, nos pueden contactar. Bueno, dice así, el día de hoy vamos a hablar de la tesis de Acal Crack, de su trabajo de grado, que busca relacionar la publicidad, la influencia que tiene, cómo estamos rodeados de este montón de pautas publicitarias que obviamente puede que busquen vender algo, puede que no, pero acá el muchacho nos va a poder hablar un poquito, nos va a describir un poco de qué se trata su trabajo de grado. Bueno, Juancho, contanos pues cómo es la vuelta. Bueno, parceros, para contarles que esto es una temática que a mí realmente me apasiona muchísimo, como unir esas dos partes de estas dos disciplinas, ¿cierto? La publicidad y la psicología. Entonces, digamos que el core de esta investigación que se realizó era poder detectar cómo la publicidad podría influenciar en los trastornos psicológicos. Entonces, se indagó por varias fuentes, se miró las escuelas psicológicas, también se pudo investigar sobre las teorías comunicativas, la estética y varios temas, los cuales pues podríamos ondear, yo creo que mejor en otro episodio, pero en este hablemos principalmente sobre la psicología. Listo. Bueno, entonces, para entrar ya propiamente en materia, ¿cómo titulaste vos del trabajo, Juan? El título del trabajo son estrategias y tácticas publicitarias que pueden influir en los trastornos mentales. Listo. Entonces, ya como para entrarnos poco a poco en lo que es el quiz de la situación, pues vamos a entrar a definir algunos conceptos que creo que vale la pena clarificar. Y es en sí, ¿qué se considera publicidad? Ok, listo. La publicidad se podría considerar que es bueno, para empezar, la publicidad es una disciplina. En sí, la publicidad lo que busca, ya sea con el fin económico o de divulgación, en sí, digamos que lo principal que pretende es persuadir. La persuasión es como lo principal de ella. Entonces, pueden ser la persuasión en cuanto a ideas o ya puede ser en rituales de compra, que es como lo que habitualmente se ve manejando la publicidad. No, la publicidad es eso que la gente dice, no, es lo que me están vendiendo a mí en la televisión, más comúnmente que se ve, pero la publicidad va incluso en la propaganda política o religiosa. Entonces es como este bombardeo, toda esta, digamos, cantidad de mensajes que se están tirando al aire respecto a muchas cosas. Ok, bueno, entonces también como para tratar de definir un poco qué es el otro contexto que está envuelto en la temática que vamos a hablar, porque nos definís vos, Santi, ¿qué es psicología? Como vos como profesional, o sea, no nos metamos en cuestiones filosóficas que todos sabemos que definir un área particular del conocimiento, la verdad, depende de la postura, depende de la escuela de la que venga el académico como tal, pero pues vos, desde tu perspectiva, subjetivamente, ¿qué nos puedes explicar? Claro, la psicología, desde la epistemología, desde la teología, o sea, la palabra, cómo se divide, psique viene de la palabra griega alma, teología, estudio, juntando la palabra psicología, es el estudio del alma, el estudio del comportamiento humano. Entonces, ahorita con lo que decía Juanma, se unen muy bien, porque claro, la publicidad lo que trata es de persuadir a seres humanos, de intentar comprender cómo piensan, cómo actúan, qué necesitan, sobre todo creo que van por ahí, qué hace falta. Y la psicología es eso, entender cómo piensa el ser humano en cuanto a alguna postura, en cuanto a alguna problemática social, en cuanto a algún problema que tengan ya índole personal. Entonces, o sea, son dos materias que se juntan muy, muy bien. La gente comúnmente pues piensa en la psicología del color, que va muy, muy relacionado con eso. Freud sacó un libro que se llama La psicología de las masas, que también puede ir ligado un poco con eso. Pero pues yo pienso que la postura de publicidad y psicología se unen perfectamente. Bueno, entonces,
tenemos ya varios puntos en común y es que el objetivo principal de las dos áreas acá es la psique humana. De una u otra forma es donde vamos a parar. De las dos formas vamos a desembocar en ese punto. Entonces, por lo mismo, ya que pues la sociedad está compuesta precisamente de seres humanos, podemos decir que la sociedad guarda una influencia enorme sobre lo que es el comportamiento de las masas. ¿Sí? Okay. Entonces, digamos que de cierta forma es un hecho, decir así, por decirlo de alguna forma, que la sociedad se ve influida por la publicidad de una manera incluso en que ni siquiera nosotros mismos podemos percibirlo. Pero entonces eso me lleva pues a preguntarles a los dos, a cada uno, a que pues me dé un poco respecto a su perspectiva, y es cómo piensan cada uno que la influencia precisamente de esta publicidad, estas pautas, impacta a la sociedad, de qué manera, y obviamente ya desde la parte de la psicología, sus repercusiones. O sea, que sería Okay. como el pre y el post, ¿sí me hago entender? Bueno, entonces, ¿cómo impacta? Como decía Santi, hay contenidos desde el psicoanálisis y desde el análisis del psicoanálisis en las personas, como hablabas de Freud, en la cual las personas se ven motivadas por unos deseos inconscientes. Muchas veces la publicidad se basa y utiliza ese recurso para generar, luego ya como podemos ver con Maslow, las necesidades ya cada persona. Entonces vamos de la pirámide de Maslow, entonces ahí empezamos a hablar de necesidades básicas, luego ya se va subiendo y hay de autorrealización y etc. Entonces también desde las necesidades la publicidad se basa. Muchas veces la publicidad, digamos que en su afán comercial, pretende inculcar necesidades que ni siquiera son muy necesarias, y digamos que ese ejercicio lo que ocasiona es que haya como un exceso, se podría decir, de consumo o de necesidades innecesarias, que podría también llamarse. Hablando de esa parte, weón, hay un sociólogo, no recuerdo de qué país es, Max Neff. Él propuso, hablando de Maslow, una pirámide, pero de necesidades no necesarias, de necesidades no básicas. No recuerdo el nombre bien, pero es algo así. Él decía que, por ejemplo, tenía una postura muy controversial, pero que para mí, personalmente, es real. Él decía que la pobreza es un estado mental. Las personas, muchas veces, se puede ver aquí en varios barrios de Manizales, pueden faltarle el arriendo, cortarle la luz, no tener para pagar los servicios, pero en la cocina tiene una nevera gigante, vacía, pero tiene una nevera gigante, un equipo de sonido de 20 pisos. Entonces eso decía Max Neff, que a veces, metiendo aquí la publicidad, nos hace creer que necesitamos algo que realmente no es necesario para nuestra existencia. No lo necesitamos para sobrevivir el día a día, solamente que por la propia apariencia. Yo creo que ya después hablaremos sobre ese aspecto que es, creo que vital, o sea, la apariencia, tratar de ser lo que muchas veces no somos, y caemos en comprar cosas que no necesitamos. Mira que retomando eso que tú estás diciendo, me hace recordar mucho lo de las teorías de comunicación. Hay unas teorías de comunicación que son de acá de Latinoamérica, ¿cierto? Pues hay americanas, hay europeas, pero también en Latinoamérica. Y una de las principales características de las de Latinoamérica es que hubo una conformación de varias entidades y de varias personas que dijeron: venga, parce, lo que pasa es que esa gente de Norteamérica y de Europa que nos están bombardeando con mensajes están haciendo de que realmente nosotros nos sintamos, digamos, del tercer mundo. Entonces, tuvo que haber una regulación. En ese entonces, digamos que todavía no había una convergencia de medios, sino que eran como los tradicionales, revistas, prensa, televisión, radio. Y esos mensajes, digamos que pretendían que la población tuviera un estilo de vida que no era acorde, digamos, a los ingresos, ¿cierto? Entonces, era como ellos mencionar, es que el tercer mundo esto y esto y esto. Y las personas de acá, digámoslo acá en Latinoamérica, lo tomaban como propio. Entonces, digamos que se podría decir de que la pobreza podría ser un estado mental.
Pero bueno, acá un paréntesis, que aquí nadie está diciendo que el pobre es porque quiere, porque vos mamá, no sabe nada, o sea, no, eso no, pero pues sí hace importante pues enfatizar el hecho de que sí es cierto que uno es lo que piensa, o sea, la estructura mental que compone a cada persona es básicamente lo que eres, así como tú eres lo que consumes, tú también eres lo que piensas, o sea, no necesariamente estamos uno arrojando pues de acá la quema de brujas y este mensaje culo de mucha gente ahorita, que es pro hipercapitalismo, hiperimperialismo, que busca decir que es que el pobre es pobre porque quiere, no porque pues, si nos vamos para atrás desde un punto de vista de una corriente filosófica como es el materialismo histórico, podemos ver que muchas veces lo que define tú qué eres y lo que vas a hacer en el futuro es dónde naciste y la capacidad material que tienes. Y incluso eso es material para otro podcast que tenemos Sí, pero pues todo a su momento, muchachos, todo su momento que hoy... Suavecito, Sí. Tema por tema. con vaselina, muchachos. No, claro, y lo que tú dices es verdad. No hay que caer en el pensamiento pendejo de algunos entes de la política que el que es pobre es porque quiere. Porque No. obviamente no. Claro, Y- nosotros lo claro. merecemos, Claro, la familia, marica, las oportunidades que tenemos. Claro, y no solo políticos, sino también coaches empresariales que dicen que yo creo que Juan dice el que mejor nos puede ilustrar sobre ¿Sobre qué? ¿Sobre el positivismo tóxico que se maneja ahorita? Ay, ay, ay. has hecho? No, parce, no es que vos no me has visto a mí pelear con Facebook con esa gente. No, parce. ¿Cuántos libros de autoayuda has escrito? Ah, está bueno, bebé. Bueno, es mal plan, papi, espera. Bueno, entonces, volviendo pues a entrar como a lo que estábamos hablando hace un momento, que buscaba como una posible respuesta o su parecer con respecto a el impacto y la consecuencia directa de ese impacto sobre la sociedad, también sería como bueno aclarar que el entorno, como acabamos de escribir, moldea nuestra mente a, pues sí, o sea, un lobo criado por lobo sigue siendo un lobo, pues valga la redundancia, pero digamos, si un lobo es criado por gaticos, pues, o sea, es una forma de verlo, o sea, en su esencia, puede que en su fisiología aún sea un lobo, pero sus características, digamos, comportamentales se ven adecuadas de otra forma debido al entorno en que está rodeado, ¿ok? Pequeña dificultad técnica, muchachos, pero esto sigue, que la cosa está por ponerse buena. Listo. Entonces, hablemos un poquito ya como de la parte más fisiológica, que hace un momentico, pues, tras de cámaras estamos hablando un poquito que un órgano tiene una función, ¿cierto? O sea, una cosa es su fisiología y su otra cosa es la consecuencia de ese funcionamiento. Lo que hace. Exacto, lo que hace. Entonces, partamos de afuera hacia adentro. ¿Cómo crees vos, Santi, que influencia precisamente todas estas pautas psicológicas, sí, estas pautas publicitarias, perdón, al comportamiento de la mente? O sea, más adelante podemos centrarnos un poquito desde la parte fisiológica, pero primero vamos de afuera hacia adentro, ¿sí o qué? Es una pregunta, una pregunta extensa, una pregunta bastante compleja. Vamos a ver, es cierto que la publicidad, todos los cánones que tenemos hoy día, impactan, queramos o no, en el comportamiento de nosotros. Nosotros somos, según Freud, hay algo que se llama el superyo. El superyo son todas esas pautas culturales, familiares, religiosas, sociales con las que crecimos. Entonces aquí, así seamos creyentes o no creyentes, por poner un ejemplo, tenemos unas pautas religiosas que seguir, tenemos unas pautas de comportamiento. Cada espacio requiere como un repertorio comportamental de cada uno. No es lo mismo como nos comportamos nosotros entre parceros, aquí en un café, que en la casa, viendo televisión o en una discoteca. O sea, cada espacio requiere su manera de comportarse. La publicidad, todos los cánones, todas las pautas que tenemos hoy día, ponen una vara en ciertos aspectos un poco alta de llegar a ese tipo de comportamientos, a ese tipo de aspectos. Esa manera podría impactar, más bien impactar en la psique humana, en el comportamiento, en el pensamiento de nosotros como seres humanos. No diría yo tanto que afectar, es que ese afectar si entregamos como en el problema de que es un problema, de que es algo malo y realmente no es así. Por ejemplo, yo en estos días tuve un paciente, un estudiante de filosofía, y me decía que tenía cierto tipo de ideaciones suicidas porque leía muchos libros de existencialismo. Y me decía, marica, es que yo leo a Nietzsche, a Sartre, a Kierkegaard y no encuentro sentido de la vida. Y hablando con él,
llegamos a la conclusión de que los libros no son los malos. O sea, la lectura que yo hago no es la mala, es la percepción, como hablamos ahorita, la percepción mía como espectador que le pongo a ese libro. Lo mismo con la publicidad en sí no es mala, es yo cómo la percibo en cuanto a mí, a mi desarrollo social, a mi desarrollo personal. Si yo me voy a comparar con una modelo de Hollywood en cuanto al aspecto físico, obviamente me voy a deprimir, me voy a frustrar, van a pasar un montón de cosas, pero ahí entra a trabajar desde la psicología la percepción mía, o sea, no verlo como un canon a seguir, sino como, bueno, la persona es así, bien, yo soy diferente, ahí está como el éxito, en ser diferentes. Entonces yo creo que en ese aspecto es que impacta, no afecta, sino más bien que impacta. Meternos un poquito más allá de la fisiología, con acá me surgió severa dudota. O sea que en ese donde digas, yo creo que vos estás al tanto de que las redes sociales tienen un impacto denso a la hora de hacer que las personas adopten ciertos hábitos, como por ejemplo hace muchos años, cuando no existía la tecnología de los smartphones, era muy común que la gente invirtiera su tiempo en otras cosas, y ahorita vemos que las redes sociales son precisamente un canal muy potente para que todas estas pautas publicitarias nos bombardeen. O sea, desde ese aspecto, ¿vos crees que y Mota también, sí, ¿vos crees que las redes sociales tienen un impacto? Pues no hablemos de moral, porque como vos lo acabas de aclarar, no es cuestión de bueno o malo, es cuestión de cómo lo filtro yo, aunque hay que tener en cuenta que también no todas las personas tienen como la misma, ¿cómo dirías vos? Fuerza, sí, mental, voluntad. Sí, la misma... No sé, o la misma psique, sí, una organización funcional diferente. Claro, Entonces, totalmente. ¿vos qué pensás respecto a las redes? Las redes sociales, sí, claro, totalmente impactan, influyen en el comportamiento de los seres humanos. Hay dos psicólogos, Berger y Luckman, que propusieron como unas teorías de la personalidad. Ellos decían que en la infancia, la personalidad infantil es más que todo impuesta. Es lo que tus padres, tus entes como de crianza te imponen. Entonces, te vistes así, haces esto, hablas así, vas a misa, es casi como es impuesto. En la adolescencia, más o menos entre los 14 y 15 años, ellos proponen que el ser humano quiere como dejar todo eso del pasado atrás y cambiar por completo. Es muy común, no sé si les ha pasado, que dicen, es que mi niño en la primaria era súper bueno, súper siempre, las mejores calificaciones, y en bachillerato, para abajo. Es muy común, no sé si les ha pasado. ¿Por qué? Porque quieren dejar toda esa personalidad infantil de la infancia atrás y crear su propia personalidad. ¿Cómo crean personalidad los adolescentes? En grupos sociales. Es un poco paradójico, pero yo me relaciono contigo, o sea, te tomo como un ejemplo a seguir a ti, a un cantante, a un guitarrista, a un actor, para crear mi propia personalidad. O sea, me baso en alguien para construirme yo. Entonces, eso en la adolescencia, por eso es muy común que las personas quieran pertenecer o pertenezcamos a grupos sociales, equipos de fútbol, de baile, de skate o de canto. Sí, es muy común que los adolescentes quieran pertenecer a grupos sociales. En la publicidad, comprar unos Adidas me hace pertenecer a algo, me hace sentirme como miembro de algo, de una comunidad. Comprar una camisa Nike o una gorra me hace pertenecer a algo, o cierto estilo en particular me hace pertenecer a algo. Me hace acordar de una ex que tuve que es publicista. Ay. Ella me decía, saludos. Ella me decía que la publicidad lo que busca, o sea, lo más grande que busca es hacerte pertenecer a algo, hacerte como vivir una experiencia cuando compras una hamburguesa, cuando compras una gaseosa, cuando compras un producto. Es eso, marica, yo compro eso porque me siento parte de algo. Cuando yo veo a otra persona con mismos tenis, yo, marica, o sea, como que somos, ¿sí me entiende? Como que sí, claro. En cuanto a eso, también ayuda mucho la publicidad en construir la personalidad propia. Y obviamente las redes sociales, pues, si yo compro algo, lo primero que hago es tomarle foto y subirlo a redes sociales. Un café, foto al vino y subirlo para redes sociales. Eso también hace que otra persona que venga aquí, se tome el vino, como que nos haga parte de algo. Yo, retomando lo que estabas diciendo ahorita sobre tu paciente de filosofía, mira que hay un fenómeno muy curioso que se llama copycat, no sé si lo conocen. Este fenómeno lo que trata es que, pues, digamos que la investigación ha dado pie de que las personas aprendan.
y de que también se comportan de acuerdo a esos aprendizajes de ejemplo que ha visto. Entonces, este fenómeno copycat en sí lo que es específicamente en los suicidios, replicarlos. Eso lo hemos visto con una canción que se llama Gloomy Sunday, incluso hay como unos poemas, me parece que es en la antigua Roma, en donde las personas cuando lo leían se incrementaba súper, o sea, es impresionante los suicidios que se escalaban. Lo mismo pasó cuando se murió Kurt, y eso no solamente sucede con el suicidio, sino con un montón de otras como mensajes que se han ido construyendo con la publicidad y con todo esto. Ese efecto bola de nieve. Exacto. Que va arrastrando ya haciendo más grande. Exacto, hasta que digamos que se desaparece el mensaje, pues por la misma cantidad de volumen de mensajes que tenemos, porque es que ahorita es absurdo. Otra cosa, o sea, lo que hoy es trading en redes sociales, mañana es ya. Sí, exacto, y exacto, más que todo en redes sociales. Y hablando ya de redes sociales, digamos que hablándolo ya desde un punto de vista publicitario, digamos que no desde el punto de vista de mis grupos sociales, sino publicitario. Anteriormente yo estaba hablando que eran como medios tradicionales. Sí. Cuando llegó la publicidad a las redes, la red tiene la capacidad de saber audiencias, de mirar tus intereses, incluso digamos que se hace como un análisis sociográfico, ¿cierto? Ya digamos que lo que mira más es como estilos de vida y pueden impactar completamente allá. Y digamos que cuál es el impacto de esto, que ellos te conocen completamente y saben qué necesidades se pueden digamos que implantar, y muchas veces estas necesidades pueden ser, ¿cierto? Necesidades innecesarias, no son como tan básicas, aunque el humano lo vaya a tomar necesario porque, como estamos hablando, muchas veces quiere ser aceptado. Entonces, que yo me compre un iPhone me va a hacer sentir que puedo pertenecer, digamos, a una clase social más alta. Claro. O sea, tú tomarte la foto en el espejo y que aquí sea la manzanita, y aquí las 3 cámaras, eso ya te posiciona. No sé qué tanto inconsciente, pero ya te posiciona como en un nivel, entre comillas, nivel diferente al resto. Y eso obviamente pues genera satisfacción, te hace sentir bien. O tú tomarte, yo qué sé, una foto en la playa tomando una cerveza, eso ya te diferencia del resto y te junta con otro tipo de... Sí, claro, te hace partícipe de grupos, sí. Pero entonces podríamos como relegar esto como a una, no digamos una parte de la sociedad, sino al tercer mundo, por así decirlo. O sea, en este contexto, tener un iPhone implica algo diferente a lo que implicaría tenerlo en el primer mundo. Pues, ¿sabes yo qué podría decir? Que depende, digamos, de tu escala, porque si yo estoy en donde sea que esté, alguien va a estar arriba. Y yo desde este punto quiero estar arriba, ¿cierto? Entonces, si yo soy un rico millonario, yo quiero ser mucho más, o aparentar al menos ser eso. Entonces, lo mismo pasa, digamos, en el estrato medio, que yo quiero aparentar ser, o quiero ser, de allá, ¿cierto? Digamos, de allá arriba. Entonces, yo creo que dependería, digamos, de dónde se mire. Que todos quieran, ¿cierto? La insatisfacción del humano, siempre queremos más. O sea, como quien dicen, como en la filosofía antigua que decían, el hombre es la medida de todas las cosas. Sí, podríamos completamente. partir de ahí. Sí, ok, perfecto. Qué pena te interrumpo. Hay un psicoanalista, pues después de Freud es como la imagen, la figura más importante del psicoanálisis. Después de él siguió una persona que se llama Jacques Lacan, que fue como el post-freudiano más importante en cuanto a teoría, práctica que ha existido. Él decía, Lacan, que todos los seres humanos somos seres en falta. Él decía que el evento, la experiencia del parto era la más traumática para el ser humano, sobre todo cuando cortan el cordón umbilical. O sea, que a ti te corten el lazo que te une con tu progenitora, eso es lo más aberrante, decía él, del ser humano. Que a partir de ahí se crea un hueco, un fantasma en la psique humana. Y siempre vamos como una ausencia. Exacto, una ausencia. El objeto A, el objeto perdido, se pone el objeto fantasma.
es algo insatisfactorio. O sea, el ser humano es un ser en falta, siempre. Por eso siempre que alcanzamos algo, como decía Juanma, queremos algo más. Yo conquisto la nena de mis sueños, la que siempre quise. Nos cuadramos, ya no me gusta. Ya digo, puta, quiero otra. Me compro el auto que siempre quise. Marica, quiero otro. O quiero otra cosa. Me compro la casa que siempre quise. Marica, luego empiezo a ver fallas. No, quiero otra. Siempre somos seres en falta. Eso es bueno, porque eso es lo que nos motiva todos los días a pararnos de la cama. Alcanzar, tratar de llenar ese... Y es como la naturaleza humana, bueno, no, yo diría que de todos los seres. Pues, colocando entre muchos paréntesis naturaleza humana, porque, parce, le cuento Aquí está el que... experto. Ay, eso no me está... Estamos con el biólogo que nos No, podría tampoco, decir, no, pero no va tanto por ese lado, parce, sino es que yo he visto, huevón, que esto es más que todo algo filosófico, y es que la naturaleza, o sea, el término naturaleza abarca unas características que son innatas y están presentes prácticamente durante toda la vida de algo, si está vivo o son características que presentan un objeto inerte hasta que ya deja de ser, por así decirlo. Y sabes que me acaba de llegar a la mente así como, no sé si tendrá mucha relación, pero por ejemplo cómo los budistas pueden hacer ciertas cosas, meditaciones o su misma ideología para, o sea, como para desapegarse del deseo o del ego, no sé qué es lo que pasa ahí, pero yo creo que eso ya es tema como para otro podcast. Sí, claro, para que no lo pierdan, ya saben, un episodio muy interesante que les traemos y les tenemos preparado y les tendremos preparado porque aún faltan adjudicar algunas cositas para que estén pendientes. Bueno, volviendo pues al core del asunto que está como candente, está como interesante la cuestión. Estamos hablando ya de la mente como mecanismo, o sea, como producto del funcionamiento de un órgano. Pero yo les voy a hablar un poquito, pues me voy a tomar la libertad también, muchachos, porque pues está. Estamos acá. Sí, claro. De mencionarles un poco como la fisiología que se viene dando atrás de todo este mecanismo mental, pues que al final, weón, pues nosotros pues a nivel nervioso estamos resumidos en impulsos, weón. O sea, es electricidad, Dios. O sea, nosotros somos un megazord de carne con un pulpo que funciona con electricidad en su interior. Eso es un ser humano. Me gusta esa definición. Papi, pues, resulta y acontece, parce, que las redes sociales impactan en el sistema de recompensa dentro de la neurología. ¿Sí o qué? Es que es lo que pasa, que hay una secreción de neurotransmisores que se da mediante la expectativa. De hecho, hay un experimento, pero no recuerdo de quién fue, que primero está en una fase de adecuación, o sea, como vos has escuchado hablar del experimento de la campana de Pavlov, ¿cierto? Es algo así, o sea, de que eso está pertinente y metido en la expectativa. Resulta que eso trabaja sobre el sistema de recompensa. ¿Por qué? Resulta que en sí, muchas veces lo que genera las descargas de neurotransmisores no es el acto en cuestión, sino que la sensación previa, el saber que yo voy a tener satisfacción si hago tal, X o Y o Z, también va a desencadenar en una descarga. ¿Y eso cómo se traduce? Y que el cerebro, de forma automática, por así decirlo, está buscando el camino de menor resistencia. Entonces, nosotros estamos buscando el placer constantemente y pues eso no es un secreto para nadie. Nosotros estamos buscando sentirnos bien y por eso viene todo este cuento de la publicidad dentro de las pautas psicológicas, lo que crea que se generen cánones. Por ejemplo, una persona cuando alcanza lo que venías diciendo tú hace un ratico, cuando hay un alcance de ciertas metas de X índole, no importa, tú sientes felicidad. Pero cuando completas eso, ya después ¿qué hay? Más insatisfacción, que nos lleva a fijarnos otras metas. Entonces, eso atrás como repercute, simplemente que tú liberas tus neurotransmisores, o sea, serotonina, dopamina, ¿sí? Según un placer o felicidad, o sea, sí, el bienestar. Y ya en consecuencia está la felicidad y el bienestar, o sea, primero el impulso y luego ya la repercusión. Entonces, pero como todo está condicionado por los factores externos, porque pues, o sea, sí, lo que hablamos ahorita es que todos estamos acomodados a nuestro entorno y pues teniendo en cuenta de que cosas como el color, el sonido, todo eso no existe, o sea, eso existe aquí dentro, la interpretación, más no existe como en el mundo como tal, ¿sí me van a entender? O sea, en el universo. O sea, esto puede, por ejemplo, el sonido solo lo interpretamos como ondas, ¿sí? Sí. Bueno. De hecho, a mí eso me recuerda como una de las estrategias que utiliza la publicidad.
porque la publicidad lo que hace es facilitar que las necesidades se cumplan, ¿cierto? Precisamente llevándolo como ese camino de menos resistencia, claro. de menor resistencia. Entonces, claro, tú con esta cosa que vas a obtener, vas a poder recompensar esto. Así más o menos lo entiendo yo. Bueno, entonces, digamos que según lo que hemos tratado de hablar, hay o sea, algo que es una problemática y que ahorita pues hay mucha gente que celebra, digamos, y la verdad pues, personalmente considero que es correcto, pero también, o sea, a la vez también siento que o sea, hay cositas ahí en el fondo que tienen que cuadrar, que es que en las campañas de ropa, por ejemplo, hablemos, no sé, de Gucci, Dolce & Gabbana, bueno, no sé, cualquier marca que produzca ropa, que siempre hay un canon en el cuerpo. O sea, o sea, que sí, o sea, y eso pues va cambiando conforme va avanzando la historia, porque pues yo me acuerdo que por allá como en el siglo XVII, o sea, había una princesa hindú, no recuerdo su nombre porque es casi que impronunciable, que o sea, uno ahorita la ve y uno dice, uy, parce, qué gurre, y uno, o sea, no, pero en ese tiempo había gente que se mataba porque esa mujer lo rechazaba, y ahorita con ese tipo de chicas que es delgada, tiene su piel, o sea, no tiene imperfecciones faciales, y mucha gente no alcanza a vislumbrar que detrás de eso hay edición, hay ángulos, o sea, hay mucha gente trabajando en esa foto para que esté casi en su 100, sí, en su 100 de 100. Y entonces, a mí me causa un poquito de, como no recelo, digámoslo, como de incomodidad el hecho de la concepción de este cuerpo perfecto, pero, o sea, que dicen que son cuerpos inalcanzables, pero es que la nena, o sea, independientemente del ángulo, independientemente de su rutina de ejercicio, su alimentación, lo que sea, o sea, ese cuerpo no deja de ser real. Sigue siendo un cuerpo real y es alcanzable, que es más difícil alcanzarlo y que no el mundo, pues como por las características, su make-up genético, todo el mundo no puede llegar a eso. Eso es totalmente cierto, pero yo no, o sea, y consiento, pero en ese aspecto es que ya me cuadra que hayan chicas modelando con un poco más de volumen corporal en las pasarelas, y eso es increíble porque son cuerpos reales, pero no deja de ser menos real el de la chica supermodelo, que es delgada, que tiene, digamos, un busto no perfecto, pues porque pues, obviamente eso ya, o sea, perfección es una concepción, sino, digamos, que cabe dentro de esos cánones de forma natural, o sea, pues porque también está el bisturí, y al que le gusta, pues bien. Entonces, digo que esos cánones que caen precisamente dentro de las redes pueden hacer, pues, teniendo en cuenta las fotos publicitarias, que la gente se desboque mucho a pensar que si no están en ese aspecto o dentro de ese intervalo, pues que no son bellos o que precisamente o sea, no lo valen, o sea, sí, porque la gente se empieza ¿cómo lo dirías vos? Como a complejar. Sí, sí, sí. Ahorita, desde la parte psicológica, terapéutica, no se trabaja tanto el autoestima. Es una palabra que hoy día, pues, yo creo que desde mucho tiempo, ha estado muy, muy sobrevalorada, pensaría yo. No se trabaja desde la autoestima, ¿por qué? Porque la autoestima es variante, depende de la emoción. Supongamos que un día todos nos despertamos bajoneados, todos tenemos un día de pereza, de locha, sí, bajoneados, nos bajó la nota. Entonces, cuando esa emoción influye en la estima, yo voy a tener baja autoestima. Son los días que yo me veo feo, que yo tan gordo, o que este pecho no me cuadra con o este granito. Como la propiocepción. Exacto. Días contrarios, cuando uno se siente bien. Cuando se siente bien, alegre, con motivación, esos defectos y entre comillas gigantes autopercibidos desaparecen. Entonces no se trabaja tanto de la autoestima, sino de la autoaceptación. El psicólogo Carl Rogers decía la autoaceptación infinita, sí, con la autoaceptación total. ¿Por qué? Porque cuando tú te aceptas tal como eres, no depende de tu emoción, no depende de tu día, no depende de si te echaron del trabajo, tú te sigues aceptando tal cual como eres. Obviamente, como decía Juandi, podemos trabajar en cambiar ciertas cosas. Si yo no me siento a gusto con mi constitución corporal, que estoy gordito, pues hay cosas que se pueden hacer para bajar ese nivel de grasa, supongamos.
pero ya aceptarte total, tal y cual como eres, con el color de ojos que eres, con el tipo de pelo, todo eso ya no importa del tipo de emoción que tengas. Obviamente los cánones de belleza Pesan. pesan, pero es como, por ejemplo, como cuando yo hablo en terapia con mis pacientes, nosotros no podemos, y es un pensamiento muy budista, creo, no podemos controlar lo que pasa en el exterior. Sí. O sea, por ejemplo, tengo varios pacientes que llegan putos con la política, que tanta corrupción, que en el paro también tuve gran afluencia de pacientes, que esto es indiscutible, que la policía, que un montón de cosas, y les generaba angustia, realmente tanta angustia que pidieron cita psicológica. Yo les digo, no te estreses por eso. O sea, lo que pasa en el exterior no lo puedes controlar. Tú no puedes controlar que el canon de belleza sea 90, 60, 90. No puedes controlar que el canon de belleza de los hombres sea como Thor o como el Capitán América. Tú no puedes controlar que en el Colombia haya corrupción. Lo que sí puedes controlar, y como hablamos ahorita, la percepción, cómo tú ves eso que sucede. Si tú solamente te enfocas en lo malo, pues obviamente te vas a sentir mal. La percepción es como una lupa, es como una lupita. Yo les digo, si tú solamente fijas la lupa en las estrías que tienes en la pierna izquierda, debajo de la nalga, pues, marica, te vas a sentir mal con ese pedacito. Como dicen, el que busca encuentra. Siempre va a haber algo. Claro, pero si tú cambias esa lupita a otra parte, que tengo hijos, que tengo pareja, que tengo familia, que tengo trabajo, que mis ojos me gustan, que me gusta mi altura, pues obviamente eso aumenta la autoestima y cambia la autoaceptación. Ok, o sea que son conceptos diferentes pero complementarios de alguna forma. Claro, exacto. Ok, ahorita tocaste una cosa aparte que a todos nos pegó la cuarentena duro en la mandíbula, ¿sí o qué? A todos, parce. Yo personalmente, pues que fui paciente COVID delicado, les puedo decir que, o sea, yo me considero una persona, digámoslo, estable, o qué término, sí, cierto, estable, ok. Sano. Sí, una persona sana, pues podríamos decirlo, pues no era de estresarme, siempre he tenido muy buenos hábitos alimenticios, buenos hábitos, pero parce, me pegó el COVID y te cuento que me empezó a dar crisis de ansiedad y todas estas cuestiones. Pero, marica, yo lo que te quería preguntar era respecto a durante esa fase de cuarentena inicial en lo que todo estaba cerrado y salías era un criminal de guerra ya. Sí es cierto, weón, que aumentaron las consultas, o sea, que el afluente creció. Sí. Por ejemplo, yo en ese momento, mención paga válida, en ese momento trabajo en Telesalud, eso es como una rama, una filial de la Universidad de Caldas. Esa parte de telesalud, de consultas virtuales, psicológicas, médicas, de nutrición también tenemos, surgió a raíz de la pandemia. ¿Por qué? Porque desde la territorial, la gobernación, los entes como tal de salud, vieron que la forencia, o sea, la calidad de vida y sobre todo la calidad mental de las personas disminuyó bastante. Porque obviamente la pandemia pues, nos afectó mucho y como que nos sacó de nuestra zona de confort, nos sacó de lo que queríamos hacer, de lo que hacíamos constantemente, de los planes que teníamos. O sea, fue un desorden, y obviamente todo desorden genera desadaptabilidad. Lo que se busca en terapia es adaptarse a la nueva normalidad. Entonces, a raíz de eso, surgió Telesalud Colombia. El programa tenía para acabarse este año, a principio de año, pero era tanta la forencia de consultas que tuvieron que sacar más presupuesto para continuar con ella, porque son consultas psicológicas gratuitas, son gratis para cualquier persona de cualquier parte del mundo. Yo tengo pacientes, uno está en España, otro está en la costa. Entonces, obviamente, con la pandemia se impactó muchísimo la salud mental de las personas, muchísimo, en muchos aspectos, en el económico, en el social, en el familiar. Yo recuerdo mucho un par de pacientes que tuve, madres, que obviamente en terapia, pues es secreto profesional, lo que se habla en terapia, pues se queda en terapia. Una de las cuestiones que se busca es que se desahogue la persona, que diga, que hable, lo que nunca dice, lo que nunca menciona. Me decían, mis hijos me caen mal. Niños chiquitos de 5 o 6 años. ¿Por qué? Porque teletrabajo, pasaba todo el día en la casa, el niño todo el día en la casa, nunca veía a la mamá, o sea, la mamá llegaba por la noche cansada de trabajar, jugaba con él 2 horas y ya, se acostaba. Sí, jugaba con él. Sí, jugaba con él, exacto. Pero claro, con la pandemia nos obligó a cambiar todas nuestras dinámicas de relación. Entonces la señora me decía, yo no puedo trabajar porque el niño está todo el día encima mío, quiere jugar, quiere hacer cosas,
me toca hacer el almuerzo, me toca hacer el aseo de la casa, o sea, la sobrecarga era impresionante. Por eso mi niño no me deja, o sea, no me deja concentrarme, tengo que estar al pendiente de él que está en la clase. Entonces, llega un punto que decían, no me aguanto a mi hijo, no me aguanto a mi hijo, pase de verlo 2 horas a verlo todo el día, todos los días. Entonces, ese tipo de cosas que descontroló muchísimo la psique humana ahorita en la pandemia. No, parce, pues imagino que... No es que aquí todos, ¿cierto? Aquí todos tuvimos como un impacto, ¿ok? O modifica como... No, se siente. claro. Es que definitivamente era una situación que fue muy radical para todos y esa precisa adaptación fue ruda. Digamos que hay que sacar lo mejor de uno para poder trascender todo eso. Y si uno tiene, como dice Santi, factores externos que le perturban, obviamente eso va... Yo no acostumbro mucho a trabajar en mi casa porque para mí es como un sitio donde yo ya como que me relajo. Claro, su espacio. Claro. Exacto, me relajo. Y si yo trabajo en el lugar donde me relajo, entonces empieza a suceder unos fenómenos que yo digo, no, pero es que no quiero trabajar así, o me desconcentro, o tengo un montón de factores externos que me distraen. Bueno, así muchos factores. Entonces yo creo que uno sí tenía que poner mucho de uno y es como de su voluntad de querer salir como de esos bloqueos y trascenderlos. Bueno, entonces les tengo dos datos curiosos, pues hablando ya, retomando al core del asunto. Y es que miren pues, resulta que ustedes están al tanto de Aokigahara, el bosque de los suicidios en Japón. Sí, claro. Ajá. Resulta que en cuarentena me puse a leer respecto al bosque, pues debido al fenómeno que había, pues porque me pareció muy curioso. Yo ya escuchaba hace mucho tiempo de eso, pero pues el ocio precisamente lo lleva a uno como tal vez una forma de canalizar adecuadamente, considero pues yo, Sí, pues sí. todo ese tiempo que libre entre muchas comillas. Y es que resulta que cuando empezaron a publicar en los periódicos, en las redes, en la televisión, en la radio, el canal XYZ que ustedes escojan, la cifra de suicidios dentro del bosque de Aokigahara, la cifra empezó a subir. O sea, es tan poderoso el efecto de la publicidad en la sociedad, en la mente de las personas, que cuando vos relatas un suceso que puede trágico en este caso, le estás haciendo publicidad al suceso, para bien o para mal, porque pues el sentido moral lo discutiremos en un momentico. Y es que esto, o sea, la cifra real de la cantidad de suicidios que existen en Aokigahara solo lo conocen los directores del parque. Por precisamente eso, tuvieron que parar porque la publicidad que buscaba frenar la incidencia en los casos de suicidios al interior del parque conllevó a todo lo contrario. Yo te tengo una pregunta. Claro, contame. ¿Es publicidad? O sea, ¿es alguna campaña publicitaria? ¿O fue una comunicación que se dio como noticia? Pues tendrías que definirme vos, o sea, ¿qué pautas tendríamos que tener en cuenta para considerarlo publicidad? Porque ahí ya te podría... Como lo que yo te contaba ahorita, que la publicidad es una entidad, alguien que hace una comunicación pública para tener como cierta persuasión hacia algo. Por ejemplo, yo como tomaría eso, se lanzó, digamos que este anuncio para que se volviera, no sé, con un fin turístico, o simplemente fue como informativo. Es que desde que, o sea, se mencionó, en el bosque tal pasa esto, como noticia. O sea, una cosa es como campaña, otra cosa es como noticia. Exacto, porque yo diría que la publicidad tiene que tener ese ente. Es el fin. Exacto, como ese ente que quiere un efecto en algo. Ok, bueno. Porque si es simplemente una noticia, pues efectivamente está sucediendo lo que ahorita te comenté sobre el efecto copycat, que es como de reproducir las cosas que uno ve en medios, ¿cierto? Bueno, sí. Tengo que tener, o sea, la verdad ahí sí ya me dejas como un poquito como en el limbo. ¿Por qué? Es que, pues acá los tres sabemos que la sociedad japonesa es más bien un poco fría. Sí, claro. Sí, o sea, y de pronto puede que, pues, no sé si seguramente habrán campañas de bienestar social allá, supongo yo, por buscando prevenir eso, porque creo que es el país que tiene ese problema en mayor medida con respecto a los estándares mundiales. Tú sabes que, hablando de eso, te interrumpo, en Japón, en Reino Unido creo que también, y en algunos países de Europa, crearon secretarías de la soledad.
o sea, allá el nivel de suicidio, de depresión es tal que ya es parte de salud pública. O sea, secretarías de la soledad. Es como una pandemia ya. Exacto. O sea, crearon algo especial para atacar ese factor. Y uno de los factores de riesgo más grandes para la parte del suicidio es la soledad. Es no tener una red de apoyo estable, no tener amigos, no tener familia, no tener hijos, no tener pareja, no tener compañeros de trabajo. En Japón no sé si han visto, pero la gente duerme literalmente En cubículos. en cubículos. Sí, en cápsulas. Exacto, en cápsulas. Como que arriendan eso, no sé cómo funcionará, pero como que lo arriendan solamente para dormir. De resto están todo el día por fuera. Y muy, muy, muy aislados. Más de eso, lo que hablamos ahorita, toda la carga cultural de perfección que se maneja en toda la cultura asiática, de autosuperación constante, del honor, Sí, exacto. claro. Es una cultura muy estricta, o sea, es como yo tengo una relación amor-odio con la cultura japonesa porque me encanta, güey. O sea, una de mis metas en la vida es irme por ahí, o sea, si quiero un tiempo, ir a probar la cultura, ¿cierto? Porque pues es muy, muy llamativo y de cuando era chinga, parce, pues acá todavía me gusta el anime y toda la cosa, sí, ok. Pero bueno, ¿sabes qué? Claro. Es una problemática muy, muy grande y pues les tiro el otro datico porque pues o sea, el que lo sacó de tirar y les voy a arrojar otro para pues como para no desviarnos tanto porque sí me pareció como muy llamativo lo que vos decías. Sí, el tema pues, del suicidio tiene muchas aristas, es muchas una cosas, pero eso es para afluente. otro podcast. Sí, ok, a ver. Eso es para otro. El muchacho sabe cómo es. Bueno, el otro dato que les tenía que me pareció muy interesante es respecto, no sé si ustedes han escuchado hablar de un libro que se llama El efecto Lucifer. O sea, no, o sea, sí, me parece que la publicidad sí tiene un poquito que ver ahí, pero el quid del asunto es principalmente la psicología. Pero ya voy a enlazar un poquito las dos afluentes. Miren, resulta que el experimento Lucifer consta de unas personas que les pagaron para que se metieran a un edificio con otras personas. Unos tenían el rol de ser guardas, los otros tenían el sí. Es como el experimento de la Universidad de Stanford. Ah, ok, ya. No sé si era de Stanford, pero es eso. Creo que hay una Resulta- película de eso también. No sé, parce, tiene película. Sí, yo me vi la Estoy equivocado de película. universidad, pero sé Sí, que, sí, sí, sí. que era un experimento ahí como de... Entonces resulta que ahí tenía una pregunta para vos. Resulta que hay mucha gente que ha criticado el experimento que porque, o sea, según eso, uno asume mentalmente el rol que se le asigna. O sea, digamos que las personas que hacían de guardas cada vez se tornaban y se metían más en el papel y se lo tomaban como su realidad, al punto de que empezaban a agredir y a pensar más que eran que los reclusos, entre muchas comillas, y los guardas empezaban a sentirse que ellos valían menos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué estoy hablando de este experimento? Digamos que dentro de de los cánones que acabamos de hablar o de las pautas publicitarias en su totalidad, podemos inferir que cuando las redes o cuando nos comunican un rol por medio de multicanal, o sea, de múltiples canales, nosotros vamos asumiendo este rol en nuestra sociedad. Sí, claro, claro, claro. El rol que nosotros asumimos en la sociedad es como el simbolismo por el cual nos miran los demás. De ese experimento, pues yo también he escuchado, he leído algo. Creo que hay una película, pues yo vi una película, no me acuerdo del nombre, pero trata algo parecido. No sabría decirte la verdad por qué sucede. Ahí sí realmente me corchaste, no sabría decirte como tal. Pero claro, nosotros, o sea, el ser humano es un grupo de muchas cuestiones, de muchos rasgos, de nuestra herencia, de lo que estudiamos, de lo que nos gusta hacer, de cómo nos vemos físicamente. Entonces, obviamente, claro, lo que nos desempeñamos, lo que hacemos para la sociedad, influye también en lo que somos. Desde la salud mental se busca algo principal para saber que una persona necesita, en este caso un psicólogo o psiquiatra, es cuando no es, o sea, cuando no es como producente o no es adaptativo al entorno. Por ejemplo, una persona con algún trastorno de depresión, pero que aún así trabaje, que aún así cumpla con sus labores, que tenga pareja, que tenga amigos, aún así teniendo el trastorno. Sí. Es funcional, es adaptativo. Entonces no necesitaría tanto un acompañamiento psicológico. Sino que, ay, qué pena te interrumpo ahí, y ahí está el quid del asunto, pues, del que te está ahorita, y es que uno debería, parce, o sea, vos como publicista y los diseñadores gráficos y todos los que se muevan en ese medio,
no, bueno, no deberían, pues porque obviamente eso va a cada quien y yo no soy nadie para decirle a cada quien qué creer, obviamente. Pero la moral dentro de la publicidad y la gente que se mueve con los medios o la gente que tiene una cantidad de followers muy grande. O sea, como decía el abuelo, es que el abuelo, el tío de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y es que yo, o sea, es una pregunta que yo me la hago muy seguido. Y es la gente que trabaja para las grandes corporaciones, porque es que ahí entramos en el primer gran contra, y es que las corporaciones nos ven a nosotros como un producto. Claro. O sea, como no sé dónde leí esto, pero dicen, si una empresa no tiene un producto es porque tú eres el producto. Claro. Entonces, o sea, tu atención, o sea, buscan algo de ti. O sea, ¿dónde se traza la línea de lo que es correcto y de lo que no? Bueno, es algo que contraproducente, es algo que no se habla mucho desde la publicidad. Cuando uno se está como publicista, digamos que tiene ciertos enfoques desde la ética publicitaria, ¿cierto? Legislaciones, está la CONAR, y hay otras entidades que regulan o que autorregulan, ¿cierto? Digamos que es como un manual de autorregulación publicitaria. Pero ya como tal, digamos que la regulación sigue siendo para mí, sigue siendo muy ambigua. Porque el estudio que se realizó demostró que efectivamente la publicidad tiene un impacto sobre la psique, muchas veces de manera negativa. Entonces, ¿qué sucede? Que puede que tú como anunciante quieras tener un efecto y el ROI, ¿cierto? El retorno de la inversión siempre busca, no, es que yo necesito hacer esta pauta porque yo necesito que la pauta a mí me devuelva, ¿cierto? Entonces, ¿a qué vengo con eso? A la agencia. La agencia te dice, tenemos que hacer esto. Y luego tú diciendo, pero es que eso no es ético. Uno como para ahí, sabiendo que es su trabajo. No, jefe, yo no voy a hacer eso porque es que eso es antiético. O sea, si tuvieran la conciencia, diría, eso, si yo ustedes lo publican, esto para mí es nefasto, eso va a producir que la gente se empiece a sentir mal, que el canon ya se vea tan modificado y digamos que es una marca o sea, muy masiva y diga, no, pues que la influencia va a ser total y yo sé que mucha gente va a estar ahí. Digamos que se va a ver situado en una situación muy fuerte porque él no va a saber cómo hasta dónde parar y luego el jefe le va a decir, trabajo es trabajo. En este caso, es como ese bombardeo de necesidades, ¿cómo puedo satisfacerlas? Listo. La publicidad, pues, hablando de alguna campaña publicitaria, llega a miles de millones de personas, ¿cierto? Pero de esas miles de millones de personas, ¿cuántas realmente generan o desarrollan ese listo. compulsivo? Las personas que más se ven influenciadas son adolescentes, mujeres y personas que pueden en algún momento de su vida desarrollar una enfermedad. Son mucho más propensas estas personas a caer en estas, o sea, o que lo detonen, ¿cierto? Digamos que a todos nos afecta, pero puede que no a todos nos genere trastornos. Eso, ahí es donde yo quería llegar. Por ejemplo, uno de los grandes factores que desentonan en un trastorno de ansiedad, un episodio de ansiedad, es algún estrés orbital actual. Se murió alguien, me echaron del trabajo, me diagnosticaron algún tipo de enfermedad terminal o dolor crónico. Pongamos ese de la publicidad. La publicidad, una campaña publicitaria, llega a miles de personas, a millones de personas, pero solamente un cierto grupo desarrolla ese tipo de trastorno de ansiedad debido a la publicidad y ese rasgo compulsivo de comprar, ¿cierto? ¿A qué voy? La tusa o el desamor no genera depresión. El desempleo no genera depresión. La publicidad no genera ansiedad. Eso lo dispara. Es como la gota que es el detonador. Pero no es la causa. O sea, a lo que hablamos ahorita. Leer un libro no me detona una depresión. Es yo cómo lo veo. Y si yo tenía ya algunos antecedentes genéticos, hereditarios, sociales, para poder como que se desarrollara ese tipo de patologías, el libro lo que hizo fue detonarlo. Fue como la última gota que rebasó el vaso. Ahí vamos a eso. La publicidad no es mala.
la publicidad no genera depresión, la publicidad no genera ansiedad. Puede detonar en algunas personas que ya tenían de por sí unos riesgos de antes. Exacto, sí me entiendes por dónde Sí, voy. claro, Sí, parce, es como, totalmente. como las armas. El arma no es mala por sí, ¿cierto? Es como esto ya de Es quien la el usa. detonador, como estamos hablando ahorita. Tengo una pregunta, parce, y es que, o sea, totalmente de acuerdo con vos, la verdad. O sea, pues verlo en perspectiva en sí, pues es un instrumento. La publicidad es un instrumento. instrumento. Pero entonces, digamos que vamos al ejemplo del paciente tuyo que es filósofo. Existe la posibilidad que dentro de esa predisposición se agrupen factores que hagan que la persona, a medida que desarrolle su vida o su personalidad o todo, lo dirijan a ese punto de buscar precisamente factores que puedan detonar sus enfermedades. O sea, además de la predisposición clínica, que es lo que me acabas de decir, que es el quid verdadero, no los instrumentos, sino la predisposición clínica, y que por eso ser tratada como enfermedad, como es la diabetes o las enfermedades cardiovasculares, que hay gente que son más propensa a padecerlas que otros, obvio. Existe una posibilidad de, o sea, sí, hay algo que puede conllevar a que una persona con esas predisposiciones termine allá más fácilmente. O sea, como el mundo en el que vivimos. O sea, es una pregunta amplia. Yo sé Sí, que sí. es compleja, pero quería conocer tu perspectiva. No, hombre, gracias. Es que ese es el problema, bueno, el problema, entre comillas, la dificultad, más bien la dificultad de la salud mental. O sea, la salud mental es multicausal, o sea, tiene muchas causas, tiene muchos factores. Obviamente, hay unos factores de riesgo que pueden predisponer, llevar a cabo o que puedan llevar a la persona a padecer algo, a sufrir algo, a pensar algo, pero que la salud mental es, sobre todo la psicología, es una ciencia social y humana. O sea, no es una medicina, no es una ciencia exacta, entre comillas, como que 1 más 1 es 2. Entonces tú tienes esto, tomas esto y ya te curas. Aquí son muchos factores, muchas vueltas para poder encontrar lo que detona. Desde mi postura como tal psicológica, yo trabajo mucho desde el dinámico, desde la teoría psicoanalítica, psicodinámica. Desde ahí buscamos como la génesis de lo que detona. O sea, como lo que empieza la cadena, como el dominó que se cae y que empieza a desencadenar los otros. Por eso les digo, la publicidad, los libros, los cánones, no es lo que lleva a la persona a, sino lo que viene detrás. De pronto una mala crianza, pautas de relación desadaptativas, algún trauma de niño. O sea, muchos factores que pueden ser los que lleven a eso, más sumado a lo que ya estamos hablando. Santi, y yo te lo pongo desde esta perspectiva. Digamos que la publicidad manda un montón de mensajes desde hace X tiempo, ¿cierto? Eso que tú dices que puede ser de crianza, puede ser factores ambientales, pero esos factores también pueden ser influenciados precisamente por toda esos medios y toda esa influencia. O sea, yo creo que eso, y yo soy como fiel partidario de que la sociedad actual es lo que es por los medios comunicativos, por la vida que nos han vendido. Es que estamos en la era de la comunicación. Exacto. Yo digo que después del siglo XIX, que estalló la revolución industrial y que los productos ya no solamente se vendían como productos, sino que luego se empezó a vender como experiencias de vida, eso empezó a modificar un montón de cuestiones y digamos que esta forma de vida neoliberalista ya fue la que empezó a dominar en la mayor parte del mundo. Entonces, eso también puede ser como factores sociales, ¿cierto? Que digamos, una mala crianza, o bueno, es que mi padre estuvo en la guerra, propaganda bélica, digámoslo así. Entonces, ¿tú qué opinas aquí? Eso es muy cierto lo que tú decías, ya ahorita, pese a o gracias a, ya es de cada quien, de los medios de comunicación, de la publicidad, de como tal la comunicación en general, los productos ya no son productos. O sea, un carro ya no es un simple carro, ya no es un vehículo que me lleva del punto A al punto B. Ya es, como hablamos ahorita, un estatus. Depende del tipo de carro, de la marca de carro, del color, de unos tenis, ya no son unos simples tenis, unos zapatos, ya como que me da un plus. Como ese plus, creo yo, que es lo que está impactando tanto ahorita en
la modernidad, porque son la misma camisa hoy y hace 50 años, pero que aquí diga Gucci, ya ese plus me diferencia de otras personas, como que no sé si afecta, no sé si decir esa palabra, pero me impacta más bien, impacta de cierta manera. Sí, ahí ya más, va más creo que con la marca que con el simple objeto. Sí, o sea, el hecho de lo que acarrea la palabra en sí, o sea, lo que simboliza, el poder del símbolo, como dicen por ahí. Sí, claro. Porque digamos, tú te pones una camisa Gucci para salir a la calle y pues no faltará el que diga, eso no es original porque X, Y, Z y tal. Pero la gente, o sea, el grosso de la población, uy, este man no compra sino Gucci. Y ahí también entran a jugar un poco las redes y la publicidad de que obviamente las cosas no son lo que parecen. Y eso crea una expectativa gigantesca en las redes y ahí ya... Y no solo en las redes, en las personas de por sí generar una expectativa va a conllevar en un estrés. Eso ya va a generar estrés y si eso es crónico, si el estrés persiste, puede que resulte en otra cosa. Y si la persona no sabe manejar ese estrés, Exacto. ya desencadenan otro tipo de cosas. O sea que nosotros deberíamos como aprender a identificar los casos particulares en que las personas están más predispuestas a padecer ciertas enfermedades para poder mejorar el sistema de salud, tanto pues médico como, o sea, porque el médico pues ya está implementado, es parte de los departamentos de salud pública. Juan, discúlpame, yo te interrumpo ahí. Yo creo que, o sea, yo creo que ahorita nos dará su perspectiva, pero yo creo que la salud mental es algo que no se le ha prestado la atención que debe. No. Que ha ido incrementando, sí, paulatinamente. Y ya se ha salido como de ese tabú de que no, es que usted no está loco, usted no tiene que ir a un psicólogo. Las funciones a priori innecesarias. Es como digamos que es como un insight que uno siempre ha escuchado. No, usted no tiene que ir por allá. O uno mismo puede que diga, no, yo no necesito ir por allá, yo no estoy loco. Lo mismo pasa con la publicidad. En la publicidad la salud mental nunca se ve. Un aspecto descuidado, podríamos decir. Sí, o sea, es cuando yo hice el trabajo, entre las observaciones me decían, es un tema controversial y que puede dar debate a muchas cosas, ¿cierto? Y precisamente por eso es mi interés como de fusionar las dos, a ver qué es lo que sucede ahí. Entonces, para mí, la salud mental es algo que, obviamente, de que los comunicadores y los anunciantes genere conciencia. Yo sé que no se va a generar muy fácil la conciencia porque eso es un proceso largo. Y de pronto una alternativa un poco brusca es como poner impuestos o poner dentro de legislaciones que digan, no, es que eso no se puede. Ya se ha visto, por ejemplo, tabacos y alcohol no puede pautar que tengan niños. El tabaco y el alcohol no se puede pautar que estén consumiendo el producto. Santi, ¿qué piensa de eso? Hablando de eso, de cómo está atendida la salud mental o si... Pues sí, ahorita la salud mental, y pues yo creo que de muchos años atrás, se ve como una especie de tabú. Hoy día yo también veo en mis pacientes, algunos, no todos, pero algunos, que llegan, no, es que me mandaron del colegio, pero pues yo no necesito, o es que mucha gente me ha dicho que necesito psicólogo, pero pues yo creo que no, yo estoy bien. Se ha visto menor, obviamente ya ahorita es como que ya está más aceptada la salud mental, está un poco, no sé, diría yo, no sé, es un poco sobrevalorada en ciertos aspectos. ¿A qué me refiero? Piensan que los psicólogos les solucionamos la vida a las personas, así como hablando claro, y no es así. O sea, piensan que uno llega a terapia y uno les dice qué hacer y al otro día ya todo mágicamente se solucionó, y tampoco es así. O sea, la terapia psicológica, el proceso psicológico tiene también unos límites. Yo les digo siempre, usted conmigo se ve 1 hora a la semana, el resto de días está usted con usted. O sea, yo no voy a hacer nada por usted. O sea, yo en esta hora lo escucho, le doy mi perspectiva, le doy ciertas pautas, pero el gran partícipe, el gran responsable de su cambio es usted mismo. Yo no soy con usted 24/7. Entonces hay que, eso también Carl Rogers, hay que empoderar. Hay que empoderar a la persona de su propio proceso. No puede depender de lo que el psicólogo le diga. No puede esperar 8 días a decir, oiga, ¿qué hago? ¿Me voy de la casa o no me voy de la casa? ¿O compro un arroz o compro el otro arroz? No, la persona es partícipe de su propia
su propio cambio. Y ahorita, Palma, con lo que decías, me acordé de, yo creo que el concepto de felicidad lo manejan muchos de la publicidad. Sí, total. O sea, que todo lo que se promociona es inconscientemente, o no sé si lo manejan así, buscando cierta manera de felicidad. Compra estos tenis porque te harán más feliz. Compra esa hamburguesa porque te hará más feliz. Compra, yo que esas gafas porque te harán más feliz. ¿Cierto? O sea, creo que ahí se maneja mucho la parte inconsciente. La felicidad existe. Las personas que dicen que no existe, la felicidad existe. Y objetivamente, científicamente, se llama bienestar subjetivo percibido. Eso se mide a nivel mundial. Bienestar subjetivo percibido. Es una relación entre tu actualidad, o sea, tu realidad vivencial actual y tu perspectiva vivencial. O sea, si tu calidad de vida, no, si tu realidad vivencial actual está acá, pero tu perspectiva de vida está por acá. O sea, quiero tener X cosa, quiero ser X persona, quiero tener X pareja. Esta relación, este alfa, genera una baja calidad de vida, por ende, infelicidad. Yo creo que esta perspectiva de vida influye muchísimo en la publicidad. Completamente. O sea, Es que yo diría que ese, o sea, pero ya hablando como de publicidad comercial. Sí. Sí, claro, es un recurso, o sea, es todo. Porque es la necesidad. Arriba están las necesidades. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Qué hace la necesidad? Solucionar esas necesidades. Candente el debate, muchachos, muy interesante. ¿Qué podemos concluir entonces de toda esta charla tan chimba que vamos a tener? Por ejemplo, empecemos con vos, Juancho. ¿Vos qué puedes concluir? La publicidad puede ser, digamos, esa arma y que, aunque no sea la que vaya a generarlo, ¿cierto? Puede facilitarlo, ¿cierto? O puede hacer que el mundo se esté viendo de tal manera. ¿Qué considero? Que se reevalúen la ética y la moral, porque también viene siendo personal y social. Las actuaciones comunicativas desde las agencias, desde los comunicadores, desde la misma educación a estas personas, o sea, los formadores. Obviamente, o sea, está completamente demostrado de que la comunicación afecta y de que la psicología también está inmersa. Entonces, es como, bueno, vamos a ponernos pilas acá los que anunciamos, porque los índices de las personas que asisten a consultas y son diagnosticadas va para arriba. Eso no sé si es porque de pronto ya haya más gente que consulte o porque efectivamente es porque hay algo que está pasando. Y no, yo creo que es eso. Y también desde las personas a que tengamos una responsabilidad de no comernos el cuento completo. Es que hasta el jefe mismo puede ser una influencia publicitaria. Sí, claro. Las personas portando sus cosas pueden ser una influencia. Entonces es como la responsabilidad de la que habla Santi, de que es que uno mismo es el que se terapea. El psicólogo lo va a guiar y le va a decir, es que es por aquí, pero uno como persona es el que... Desde la parte personal, digamos que desde esa perspectiva podría ser humanista, de es que yo puedo, es que yo tal cosa, es que yo me acepto así. Es una responsabilidad por muchos flancos. El anunciante, la persona, las entidades que regulan la publicidad. Y no solo la publicidad, sino también la psicología, porque por un ataque de pánico se va a urgencias pensando que es un ataque del corazón o que les está bajando el azúcar en sangre. Pero ahí están evidenciando el flanco débil que tiene, que no están promoviendo el conocimiento respecto a ese tipo de... Entonces, yo creo que ahí es algo que debería de prestar atención en esos diferentes flancos. Santi, ¿qué piensa al respecto? ¿Qué concluye? ¿Qué concluyo? Sí, como decía Juanma, que la publicidad y la psicología están totalmente ligadas. Obviamente una impacta en la otra, positivo o negativamente, depende de cada quien. Yo creo que el llamado es a tener cada uno nuestro proceso. Cada uno somos personas diferentes, no caigamos en compararnos, en querer lo que el otro quiere, en tener lo que el otro tiene, sino vivamos nuestro proceso y la publicidad hay que saberla ver, los momentos que son, en el tiempo que es, y saberlo usar, como Juanma dijo, pues es un
puede ser un arma de doble filo, pero si se puede usar bien, se sabe usar bien, genera mucha alegría a la humanidad. Bueno, muchachos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Muscaria Podcast. Los estamos esperando para el próximo episodio. Qué pena con ustedes. El problema técnico. Ya saben que cada jueves nos pueden acompañar temas muy interesantes, temas de actualidad, temas de controversia sobre todo. Y ojalá aprendan un poquito. Agregar de que estamos hoy en el Café Locas, el lugar en donde ahorita estamos grabando, queda ubicado en la ciudad de Manizales. Nosotros pues somos de Manizales. Es un lugar en el donde uno puede sentarse a leer, incluso a ensayar música, o sea, es como muy abierto a las artes y al conocimiento. Sí, se busca promover el conocimiento y el arte. Están subiendo por la avenida 12 de octubre, en el sector Bellas Artes. Por favor, pásense, disfruten, no puedo creer que se estén perdiendo de esto. Sí, la verdad es que es un sitio nuevo en la ciudad, súper bueno. Esto no es pauta paga, pero sí es por querer apoyar lo local, Claro, toda la... Claro. Sí, y... Sí, no, nada, también vamos a dejar pues las redes de... Que acá el caballero, que es de guitarrista de la bandita claro. también. No Iron Man, este muchacho es Iron Man. Bueno, muchas gracias por vernos. Muchas gracias muchachos, nos vemos hasta la próxima.